Cada uno por nombre. Es para mí un privilegio el poderles saludar esta mañana y poder compartir la eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que sé que ha de hablar a nuestras vidas. Quiero invitarle que ahí donde usted está en su hogar o donde usted puede sintonizarnos a través de esta transmisión, nos vamos a poner en las manos de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder compartir su palabra y sobre todo hable a nuestros corazones. Acompáñenme a orar, cierra sus ojos, incline su rostro y oremos esta mañana al Creador. Padre, que estás en tu santo trono, esta preciosa hora de la mañana venimos delante de tu presencia. En este momento, mi Dios eterno, es momento de escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, somos el canal que ha de transmitir tu palabra. Tú, a través de tu Espíritu Santo, has de tocar nuestros corazones, has de sembrar esa semilla. Y mi Dios eterno, tu palabra, que es esa mejor semilla, es sembrada en nuestros corazones esta mañana y en el hogar de cada uno de mis hermanos, hasta donde podamos llegar, mi Dios eterno, con esta transmisión. Yo te pido, Padre, la gloria, que abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y esta preciosa hora de la mañana. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Nuestro mensaje antes que Jesús regrese. Muchos de nosotros hemos estado obsesionados por saber si realmente estamos viviendo los últimos tiempos, como lo declara precisamente Mateo capítulo 24, y hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo que muchos han estado tratando de descifrar precisamente las señales que el capítulo 24 a nosotros nos da. E inclusive el verso 8 nos dice: y todo esto será principio de dolores. Recuerdo que en uno de los estudios de la palabra del Señor en Abdías, un hermano preguntaba: ¿será que esta pandemia es parte del inicio de los principios de dolores? Y yo creo que sí, pero yo creo que Dios está más interesado más en que nosotros no nos detengamos a descifrar en qué señal vamos, si ya se están cumpliendo, sino que yo creo que Dios tiene un plan perfecto y Él sabe en qué momento cada una de esas señales se van a estar cumpliendo. Amén. Pero creo que Dios está más interesado no en que descifremos cada etapa antes de que llegue precisamente el arrebatamiento de la iglesia, sino yo creo cómo está nuestra vida, es decir, cómo está nuestro corazón. Esto es como el ejemplo del parto. Llega un momento en el cual la madre que está a punto de dar a luz entra en un proceso en el cual los dolores se van dando paulatinamente, es decir, entiendo que se les conoce como la dilatación, y son dolores que van desde un proceso, dolores cortos, hasta hacerse dolores grandes, hasta llegar hasta, creo, si no estoy mal, 10, y ahí es cuando ya dan a luz. Y cuando dan a luz, el dolor es todavía más difícil y más duro. Pero sin embargo, después de haber dado parto, usted le pregunta a la madre si valió la pena ese dolor, le va a decir que sí. Es decir, es lo mismo el capítulo 24, que es el proceso del dolor en el cual Dios nos va a someter a diferentes señales. La palabra de Dios habla de que dice que habrán falsos profetas, dice que habrán guerras, rumores de guerra y muchos sucesos que se van a desarrollar. Es decir, Dios a nosotros nos está invitando a que vamos a sufrir, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, justo lo que estamos viviendo nosotros, y habrán, dice, tribulación para el pueblo de Dios, es decir, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, es decir, vamos a pasar por una circunstancia de sufrimiento, pero Dios nos está esperando con algo más glorioso. Y el capítulo 24 es eso, es como que fuese la parte del parto, pero el capítulo 25 es la parte en la cual Dios a nosotros nos desea encontrar. Es decir, es lo que yo creo que la iglesia necesita saber y encontrarse y desarrollar. Así que esta mañana yo le invito que ahí donde usted está y los que estamos acá presentes en este lugar, me acompañen a leer. Y vamos a leer Mateo capítulo 25, verso número 1. Mateo capítulo 25,
verso número 1, del verso 1, y vamos a llegar hasta el verso número 13, y van a ser los versos que esta mañana vamos a estar desarrollando. Mateo capítulo 25, versos del 1 al 13. Dice la eterna palabra de nuestro Dios Todopoderoso, siempre bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo, capítulo número 25, versos del 1 al 13. Leamos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Pueden sentarse acá, mis hermanos presentes, y allá en su hogar. Le invito a que usted pueda prestar la mayor atención para poder saborear la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. No cabe duda que esta parábola, muy conocida por todos nosotros, de las 10 vírgenes, nos está hablando de una etapa de oscuridad con brillar. Y creo que es algo que debemos nosotros de entender y comprender, que a lo largo de la vida eso es lo que Dios espera de nosotros, es decir, un fruto en el cual nosotros podamos dar en un determinado momento. Y la parábola de las 10 vírgenes justamente habla de eso, de tener una etapa en la cual oscuridad habla. Dice que llega un momento en la palabra del Señor que dice que a la medianoche. Debemos de recordar que la oscuridad habla precisamente de tomarnos por sorpresa, y el Señor no es la primera vez que nos da una analogía como estas. Antes Él nos estaba diciendo de que el ladrón precisamente viene en la noche para poder hurtar, para poder robar. Es decir, la noche representa la prueba, la noche representa el dolor, el sufrimiento, pero también el Señor acá, las lámparas tipifican la luz, el brillar, y precisamente en este tiempo es cuando nosotros debemos de dar ese brillo y poder también nosotros desarrollar nuestra vida espiritual delante de Dios. Ahora bien, hay 3 cosas que quiero que aprendamos y podamos analizar esta mañana juntamente con ustedes acá en esta parábola muy conocida, y es precisamente, primero, hay un adormecimiento. La parábola habla de un adormecimiento. Segundo, habla de un gran despertar, y tercero, habla que debemos de cultivar nuestro aceite. Primero, un adormecimiento. Segundo, un gran despertar. Y tercero, debemos cultivar nuestro aceite. Miremos el verso número 5 en nuestro primer punto, el adormecimiento. Lea conmigo verso 5 de ese capítulo 25 de Mateo. Y dice: tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y durmieron. 2 actitudes: cabecear y dormir. Y creo que en algún momento hemos pasado hablando físicamente de esta analogía que el Señor Jesucristo utiliza para compartirle a sus discípulos. Primero, la palabra tardar. Acá tardar es precisamente, tiene que ver con tiempo, y tiene que ver con kairos, un tiempo oportuno de Dios. Es decir, Dios ha determinado desde la muerte de Él en la cruz del Calvario, de su resurrección,
al día en que Él se fue al cielo y de allá Él ha determinado que un día va a venir por nosotros. El problema es que no sabemos ese día. Justo como cierra el verso 13 de esta parábola, diciendo que debemos de velar, velar. Y acá está el verbo, en el verso 13, el verbo velar está conjugado en un modo presente, en un imperativo que nos está diciendo el Señor que debemos de hacerlo, ¿sí? Es decir, es no una opción, sino es una orden que Dios nos está dando. Y esa orden es que debemos de velar. Obviamente no nos está diciendo que debemos de estar las 24 horas, pero acá el concepto es que en todo momento nuestro corazón tiene que estar dispuesto y debe de estar en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Y la orden es velar. ¿Por qué? Porque no sabemos. Este es el problema y es donde los que se denominan profetas, los que se denominan aquellas personas en las cuales están al tanto, y precisamente hablaba de descifrar el capítulo 24, muchos están descifrando, es decir, estamos en tal etapa, ¿será que ya va a empezar la gran tribulación? ¿Será que ya van a ser el anticristo? Es decir, no que perdamos el tiempo en eso, está bien que podamos nosotros nutrirnos, pero creo que Dios está más interesado con lo que hoy nos está mandando, en que tengamos una relación con Él, y lo vamos a ver. Y el verso 13 dice, porque no sabemos, es decir, nadie sabe, ni el propio Señor Jesucristo. Él decía, solo mi Padre sabe la hora y el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, mi querido hermano, si no sabemos el día, no sabemos la hora, pero el Señor nos dice que debemos estar listos, yo creo que no hay para dónde. Es decir, debemos de luchar porque nuestra vida se encuentre bien si hoy el Señor Jesucristo viene por nosotros. Pero regresemos al verso 5, en la parte del adormecimiento, tardándose el esposo. Acá el esposo tipifica precisamente a nuestro Señor Jesucristo. A veces nos hemos equivocado en cuanto a la analogía. Cuando habla de 10 vírgenes y habla de un esposo, nosotros pensamos que las 10 vírgenes se van a casar con el esposo. Y aunque las vírgenes acá tipifican a la iglesia y que en el futuro vamos a casarnos con el Señor en las bodas del Cordero, en la parábola como tal era una tradición en el pueblo judío que antes que hubiese el casamiento, las vírgenes son como las damas de honor, que cuando hemos visto en las bodas, y eran 10 damas de honor que cortejaban al esposo. Dice que desde que él salía de su casa hasta llegar a donde la boda iba a realizarse, ahí las 10 vírgenes cortejaban al novio hasta hacerlo llegar precisamente a la boda. Entonces acá las 10 vírgenes son esas, es decir, son 10 damas que están acortejando al esposo. El problema es que no se sabía una hora exacta, a veces se tardaba, a veces podía tener retraso, que es justamente lo que vemos acá en la parábola. Y el verso 5 dice, tardándose el esposo. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes, con aquellas damas? Cabecearon todas y durmieron. Mi querido hermano, creo que antes de que lo que hoy estamos viviendo, la iglesia estaba en una etapa de adormecimiento, es decir, una etapa en la cual se le conoce como el acomodamiento. Nosotros nos habíamos acomodado a nuestro entorno, y no me dejará mentir que antes que este 2020 iniciara, todos iniciamos con planes, con metas y con ilusiones, sin saber que a la vuelta de la esquina Dios nos estaba esperando con una situación que para Él no salió de control. Es decir, a Dios no le tomó de sorpresa esta pandemia. A Dios no le tomó de sorpresa el saber de que a finales del 2019 en un país o en varios se estaba gestando. Es decir, Dios ya tenía el control. A los que les tomó de sorpresa fue a todos nosotros. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que a nosotros como pueblo de Dios creo que también nos tomó de sorpresa. Nadie se esperaba esto. Nadie, a pesar de que sabemos que estamos en los últimos tiempos, no nos imaginábamos que esto iba a estar aquí a la vuelta de la esquina. Una de las razones creo que es esto del verso 5, tardándose. El esposo, cabecearon todas y durmieron. Es decir, el adormecimiento es decirle a Dios que estamos aburridos de su presencia. Déjeme hacerle recordar
antes de esta pandemia? ¿Cuántas veces habíamos dejado de asistir a la iglesia? No porque no tuviéramos no porque estuviésemos ocupados, teníamos el tiempo, pero decidimos quedarnos. ¿Cuántos de nosotros despreciamos nuestros privilegios? Y hoy que estamos en esta situación, deseamos estar precisamente en las iglesias. Eso es porque hubo un momento de aburrimiento, es decir, no lo decimos abiertamente, pero creo que en nuestros corazones estaba el decir, creo que está bien como estoy, y no anhelábamos más la presencia de Dios. Hoy Dios nos ha traído esto, y no me dejará mentir que hoy hemos tenido la oportunidad, de los que así hemos aprovechado el tiempo, de tener momentos de comunión con Dios más extensos. Es decir, Dios no solamente trajo esto para poderle hablar al mundo, de sacarlo de ese estado, sino que también a la iglesia. Dios trajo esto para sacarnos de ese adormecimiento que estábamos pasando. Mateo capítulo 18, verso 8, hay otra importante parábola que el Señor da ahí, y al final de esa, la preocupación de Dios es una sola, y Él le dice: hallaré fe cuando venga a este mundo. Es decir, hallará fe en nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. La fe no es otra cosa más que estar a la expectativa de creer que Dios va a venir por nosotros. Recuerda verso 13 del capítulo 25, no sabemos el día ni la hora. De eso se trata, de estar preparados en nuestros corazones. La única manera de vencer el adormecimiento y el entretenimiento, es decir, es obligarnos a nosotros. No me dejará mentir que a pesar de que hoy tenemos el tiempo, no tenemos aquella ganas o el deseo de ayunar, de orar o leer la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer para vencer el adormecimiento? Bueno, tenemos una sola cosa, y es obligarnos a nosotros. Aunque no tengamos ganas de orar, oremos. Aunque no tengamos ganas de leer la Biblia, debemos de leerla. Y aunque no tengamos ganas precisamente de ayunar, debemos de hacer el esfuerzo. ¿Sabe usted cuántas veces aparece la palabra velad en todo el Nuevo Testamento? Aparece 10 veces. Y las 10 veces que aparece en un modo de exhortación, un modo de alarma, un modo en el cual Dios despierta en nosotros esa alarma. Cuando alguien se está tratando de meter a un local o a alguna casa, y la cual tiene alarma, suena. Y cuando suena la alarma, ¿qué significa? Que hay problemas. Entonces Dios utiliza esta palabra en todo el Nuevo Testamento para alertarnos precisamente de que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a la vuelta. Ahora bien, vea conmigo y avancemos. Verso 5, tardándose el esposo. Acá es un tiempo el kairos, un tiempo oportuno en el cual Dios va a determinar cuándo va a regresar. El problema es que no lo sabemos, pero Dios a nosotros nos dice: puede ser que sea ya, sea un poquito más, o simplemente como lo dice el capítulo 24 y verso 8 de acá de Mateo, principio de dolores. ¿Qué tal si esto que estamos viviendo es precisamente eso, principio de dolores? Y es un proceso en el cual Dios nos va a meter. Cabecearon todas y durmieron. Dios espera que a través de esta situación nosotros despertemos de este adormecimiento espiritual. Ahora lea conmigo el verso 6. Dice verso 6: y a la medianoche se oyó, vea esto, por favor, si usted tiene la oportunidad de subrayar, esto es clave en la parábola. Verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor. El clamor, todos sabemos que no es precisamente levantar la voz, sino es un grito. ¿Y el grito cuál era? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, es cuando nos toma de sorpresa algo. Y acá la palabra o la expresión clamor es que les tomó de sorpresa. Es decir, al principio ellas tenían una misión, y era a cortejar al novio. ¿Sí lo recuerda? Era que las vírgenes, las damas de honor, tenían que acortejar al esposo hasta la boda. Pero como el esposo tardaba, ellas perdieron de enfoque su misión. ¿Y qué pasó? Cabecearon y durmieron en el verso 5, y la resolución a esa situación se deja ver en el 6. A la medianoche. Note usted nuevamente, medianoche. Es un juego entre la oscuridad y la luz. De acá a la medianoche
Dios la utiliza, es decir, la prueba, el momento difícil, con un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle, es decir, el gran despertar. Tuvo que Dios enviar una situación para despertar en nosotros el deseo de buscar su presencia. El problema es que hoy, cada vez que esto va en aumento o se va retrasando en volver a nuestras prioridades, hablando de la situación que estamos atravesando, puede pasar que en nosotros exista aquello que algún principio fue un despertar en nosotros, porque creo que esta pandemia hizo que despertaran nuestros momentos de adoración. Si no, mire las iglesias, a todas las iglesias nos tomó de sorpresa, es decir, ninguna de nosotras estaba preparada con un programa para poder decir, vamos a transmitir nuestros servicios. Hemos visto cómo las iglesias, esta pandemia, las hizo evolucionar para tener sus periodos de oración. Pero créanme, yo creo que lejos de tener varios servicios o ser tentados a involucrarnos, a tener una vida virtual en la cual podamos transmitir la palabra de Dios. Y no está mal, porque si usted se da cuenta, a toda hora y a todo momento, hoy, usted encontrará un mensaje de la palabra de Dios en las redes sociales. Pero si la lámpara tipifica nuestra vida espiritual, nuestro ministerio, porque acá la lámpara representa eso, nuestro ministerio, nuestra vida espiritual, y acá la noche representa la oscuridad, es decir, pues la lógica sería que alumbráramos con nuestra lámpara. Pero creo que lejos de que este sea el momento de alumbrar nuestra lámpara, creo que es el momento precisamente no que nuestra lámpara alumbre, sino recargar nuestra lámpara ¿con qué? Con el aceite. Es decir, Dios está despertando en nosotros que tengamos más tiempo de intimidad con Él. ¿Por qué? Porque llegará el momento en el cual vamos a tener la oportunidad de que nuestra lámpara, ¿sí?, alumbre. Hoy es el momento de recargarla. Dice la palabra de Dios que antes que el Señor venga, dice que la palabra de Dios será predicada a todo el mundo. Es decir, saliendo de esta pandemia, nuestra tarea va a ser alumbrar. ¿Hasta dónde? Hasta que la palabra de Dios sea predicada a todo el mundo. Por ende, al salir de esto, nuestra lámpara tiene que brillar. Es decir, hoy hay muchas formas y muchas maneras en las cuales muchos ministros se están dando a conocer, de estar diciendo que están predicando la palabra de Dios, y no está mal, pero creo que es también el momento de recargar. Dios despierta en nosotros, es decir, la venida del esposo nos recuerda que en cualquier momento el Señor va a venir por nosotros. Y esto es interesante porque no será por algo, sino por alguien. Es decir, esto no será por esto que está pasando, no es precisamente una situación por la cual Dios desea en nosotros o provocado por algo, sino es alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es nuestro esposo y sabe, hoy estamos más necesitados de tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia primitiva, le puedo poner este ejemplo, la iglesia primitiva tenía mártires, es decir, hombres que se rindieron al evangelio y que fueron sacrificados. Pablo, Pedro, muchos de ellos tuvieron que sufrir la muerte. Esteban, es decir, vivimos personas que en la iglesia primitiva teníamos mártir. A ver, contemos hoy en nuestro tiempo, ¿cuántos mártires tiene la iglesia? Creo que la iglesia actual ha dejado de tener mártires. ¿Y sabe qué es lo que tenemos ahora? Tenemos celebridades. Puedo ver cómo a cada líder de la iglesia se le reverencia de diferentes maneras, hablando de iglesias importantes en el mundo. Y lejos de tener celebridades, Dios espera que tengamos mártires. Y eso es lo que Dios quiere despertar en nosotros. Mateo 24 anuncia las calamidades, pero también dice que la palabra de Dios va a ser predicada en todo el mundo. Es decir,
este es el momento de despertar y de alimentar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando salgamos de la pandemia vamos a tener que entrar a la cosecha. El Señor decía cuando se paró en la parte más alta de Jerusalén y decía, miren que ya la cosecha está lista, pero el problema es que no habían obreros para la mies. Y eso es, hoy usted y yo somos esos obreros que podemos prepararnos para cuando salga la pandemia estemos listos para la cosecha. Verso 6, y a la medianoche un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es decir, hubo un despertar en ellos y despertó a las 10 vírgenes. Y aquí viene ahora la parte final de nuestra palabra en esta preciosa hora de la mañana. Primero, ya hemos visto que el Señor Jesucristo nos habla de un adormecimiento, habla de un despertar, y lo tercero que vemos esta mañana en el verso número 8, la prioridad de cultivar el aceite. Verso 8, y dice, leamos el verso 7. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora bien, si las lámparas tipifican nuestro ministerio, nuestra vida, lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, usted estará de acuerdo conmigo que el Señor dice que a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos para ponerlos en sus obras. Es decir, por lo menos debemos de tener un don, un talento que Dios ha entregado en nuestras manos. Y acá, en el despertar de Dios, les dice, toma tu talento, toma tu lámpara, tu vida, y arréglala. Y acá las vírgenes, en el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Verso 8, y las insensatas, acá la palabra insensato es imprudente, confiado, ¿sí? Dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las 10 vírgenes tenían lámparas, todas acá, cada una de ellas, es decir, Dios les había entregado una vida, un don, un talento para ser desarrollado, que tipifican las lámparas. Las lámparas de alguna manera representan precisamente eso que hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacer un análisis, cómo está nuestra lámpara. ¿Tiene el aceite en un nivel en el cual cuando tengamos que alumbrar no se nos vaya a apagar? O si hoy nos tocara que alumbrar, nuestra lámpara se apagaría. ¿Sabe? El aceite es un fruto que viene del olivo, y la oliva se cosecha del olivo. Es decir, si el aceite es un fruto y viene del olivo, y la oliva se cosecha del olivo, significa que el aceite se cosecha. Es un fruto que debe de haber en nosotros. Es un fruto que debemos de dar. En otras palabras, el aceite acá representa nuestros ministerios, los ministerios cristianos, los ministerios que tenemos, pero el aceite únicamente lo vamos a cosechar teniendo intimidad con nuestro Dios Todopoderoso. Pero para poder tener esa intimidad con Dios, debemos de pagar el precio. Ya eso es precisamente que Dios nos está llamando a la prioridad para cultivar ese aceite. Si el aceite es un fruto y ese fruto del aceite se cosecha del olivo, y eso significa que nosotros tenemos este tiempo para poder cosechar nuestra vida espiritual delante de Dios. Hay una analogía interesante de un farero, es decir, un pueblo lejano donde había un hombre en el cual cerca del puerto tenía que encargarse de un faro grande, y en la noche lo tenía que alumbrar para cuando los barcos vinieran les sirviera a ellos de guía para poder darse cuenta en dónde estaba el puerto para desembarcar. Pero dice que aquel hombre anciano que era el encargado de ministrar el faro, es decir, el faro funcionaba con aceite. Y dice que en una oportunidad una madre se queda sin aceite para poder cocinar, y dice que va con el farero y le dice, regaladme un poco de aceite. Y aquel hombre viene y le dice, ve que es una noble causa, y le da un poco de aceite. Nuevamente el tiempo pasa y llega un hombre y le pide un poco de aceite para poderle echar a una herramienta que no funcionaba. El farero pensó que era una buena causa que él estaba haciendo y le vuelve a dar un poco
de su aceite. Más adelante un hombre llega y le dice: tengo visita en mi casa y mi lámpara se está apagando, ¿puedes regalarme un poco de aceite? Aquel hombre, el farero, dijo: bueno, es una necesidad, voy a colaborar, y le da un poco de aceite. La historia dice que más adelante una embarcación grande se aproximaba al puerto de aquel pueblo. ¿Y qué creen que sucedió? Sucedió que el faro que debía de estar alumbrando en un momento se apagó. La razón es que el aceite escaseó. Y aquella embarcación dice que fue a pegar en un gran peñasco y hubo una gran muerte en aquel pueblo. Cuando el capitán de aquel barco preguntó por qué el aceite, por qué el faro estaba apagado, el farero tuvo que decir: es que se me acabó, pero no encontraba una explicación de decir por qué se le había apagado. Y la razón era porque había estado dando el aceite. Mis queridos hermanos, el aceite que tipifica tener una intimidad con Dios es intransferible. Esto solo usted y yo, en una forma individual, debemos de obtenerla en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Mi querido hermano, y esto únicamente lo vamos a lograr disciplinándonos nosotros y viniendo precisamente a la presencia del Señor. Debemos de aprovechar este tiempo, tener comunión con Dios, cosechar intimidad con Dios, y que no nos pase lo de Juan el Bautista. ¿Recuerda usted a Juan el Bautista? Es sorprendente porque Juan el Bautista dice que es el que fue abriendo el camino del Señor, y Juan el Bautista dice: vendrá alguien mayor que yo. Y Juan el Bautista, en su mente, él pensaba que iba a venir un león con una espada, el león de la tribu de Judá, con espada, para acabar con la opresión que había en ese momento en Israel, que era el pueblo romano. Pero Juan se lleva la sorpresa de que no. Dice que vino un tal Jesús que se abrazaba con prostitutas, que dice que ayudaba a aquellas personas que tomaban licor, que se juntaba con publicanos y con ellos tenía relación. Juan el Bautista se sorprende, manda a uno de sus discípulos para poder corroborar esa información, y cabalmente lo corrobora. Es decir, no era el león de la tribu de Judá, sino era el Cordero de Dios, manso, humilde, que vino para ser sacrificado y tener la oportunidad de vida eterna. Hoy pasa algo parecido, pero lo contrario. Es decir, Juan esperaba a un león de la tribu de Judá con su espada para que acabara, pero vino un cordero. Hoy no va a venir un cordero, hoy sí va a venir el león de la tribu de Judá con su espada para terminar precisamente su obra. Es decir, el Señor habla de que los que hemos caminado con Él nos vamos a ir, pero aquellas personas que han hecho lo malo, ahí será, dice la palabra de Dios, el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está esperando usted, mi querido hermano? Al Cordero, Él ya vino, ya está en nuestros corazones. ¿Sabe cuál debe ser la actitud del cristiano? Es decir, pensar que Jesús murió ayer, resucitó hoy y que mañana va a venir por nosotros. Se lo repito, la actitud del cristiano tiene que ser que nuestro Señor Jesucristo murió ayer, resucitó hoy y que va a venir el día de mañana. Ya no vendrá ese cordero manso y humilde, hoy vendrá aquel varón de Dios con todo su esplendor para poder darle a cada quien su paga. Si usted y yo hemos hecho las cosas correctas, nos vamos con Él. Pero aquellos que han despreciado su palabra, la palabra de Dios dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquellas personas que no decidieron entregar su corazón a Dios. Mi querido hermano, hoy tenemos la oportunidad de poder tener intimidad con Dios. A tan solo segundos e instantes, minutos más adelante, vamos a recordar uno de los episodios más importantes de la iglesia cristiana. El Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos de hacer esto en memoria de Él. Y en memoria del Señor, a tan solo instantes, vamos a recordar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La palabra de Dios esta mañana que fue leída en el capítulo 6 de Juan y su verso 25 en adelante, nos insta
y nos dice que el que no come, ¿sí? El cuerpo de Cristo y no bebe su sangre, no tiene comunión con Él. De eso se trata, de tener comunión. Y aunque hoy físicamente muchos de nosotros no lo vamos a poder hacer, pero sí en nuestro corazón, y eso es lo más importante. La Santa Cena, ¿sabe para qué nos ayuda, mi querido hermano? Para renovar ese pacto con Dios. Hoy es la oportunidad que tenemos para renovar ese pacto con nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito ahí en su hogar y a mis hermanos que me acompañan esta mañana y que estamos acá celebrando este servicio, a que inclinemos nuestro rostro y que por un momento le digamos al Señor en esta mañana, aleluya, Señor amado, y que expresemos palabras a nuestro Dios tal como los encontramos. Nuestro Dios Todopoderoso trajo una situación como la que hoy estamos viviendo, porque tal vez la iglesia estaba dormida, tal vez nos habíamos acomodado a la rutina de levantarnos, ir a nuestra jornada de trabajo, regresar, ir a la iglesia y volver a retornar. Es decir, nos habíamos envuelto en una rutina en la cual dijo Dios, voy a cortar esa rutina, porque esa rutina nos estaba haciendo daño a nosotros. Hoy Dios nos da la oportunidad de poder tener intimidad con Él, de que nuestro aceite, ¿sí?, sea cosechado, para que cuando nuestra lámpara tenga que alumbrar, tengamos el suficiente aceite, y que este tiempo nos sirva para poder despertar. A la medianoche vino el esposo y muchas estaban cabeceando y durmieron. Habla de un letargo, habla de un deceso, habla de un acomodamiento. Que nuestra vida, mi querido hermano, no se acomode a la situación. Que hoy esta pandemia, esta situación no nos haga estar tristes. Por supuesto que nos duele, por supuesto que estamos golpeados, por supuesto que nos está dando problemas y situaciones, y cada quien está viviendo una situación diferente o parecida, más intensa o menos intensa, pero todos de alguna forma hemos sido afectados. Pero que esto no sea una excusa para no acercarnos a Dios, para no seguir confiando en Dios. Que esto no sea una excusa para que nuestra fe decline, sino al contrario, que nuestra fe se cimente en Dios. Padre, esta mañana oramos para que tu Espíritu Santo toque los corazones de mi hermano y de mi hermana, y que podamos tener un despertar, mi Dios eterno, que podamos tener comunión contigo. Padre, gracias porque en el corazón del Pastor Salvador has puesto que cada mañana a las 4 de la mañana nos levantemos para tener intimidad contigo. Que, Padre Santo, lo que hemos estado desarrollando sea eso, una intimidad contigo, mi Dios eterno, que nos va a catapultar, que cuando esto, porque esto tiene una fecha de caducidad, esto va a terminar, esta pandemia, estemos listos para alumbrar nuestras lámparas y compartir y pregonar tu palabra, y que ese aceite dure en nuestras lámparas. Una de las motivaciones del apóstol Pablo a uno de sus discípulos fue: no descuides el don que hay de ti. Es decir, no descuides tu don, tu talento, tu lámpara. Ten el aceite necesario. Hoy es tiempo de cosechar aceite. Hoy es tiempo de tener intimidad y tener ese aceite en nuestras vidas, porque va a llegar un momento que nos va a tocar que salir y pregonar su palabra, activarnos nuevamente, y espero que nuestras lámparas estén al 100% para poder predicar y cumplir con nuestro ministerio, con aquello que Dios ha demandado de cada uno de nosotros. Esta mañana estamos sumamente agradecidos contigo por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora de la mañana. Ha llegado el momento también de pasar a poder disfrutar de lo que es la Santa Cena de esta mañana, y para ello voy a ceder el tiempo a nuestro hermano Pastor Salvador, que es el que ha de ministrar esta mañana lo que es la Santa Cena, y le pedimos a usted ahí en casa que pueda acompañarnos, y simbólicamente, si usted no tiene algo preparado, listo, pues pueda ahí en su corazón orar y acompañarnos esta mañana para tener esta intimidad con Dios al recordar la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cedo el tiempo a nuestro hermano Pastor en esta mañana.